El mensaje de hoy día se titula Solo muertos al pecado viviremos en santidad. Solo muertos al pecado viviremos en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos conocimiento, creo que cada uno de nosotros sabemos la historia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, la caída de los primeros hombres, esa consecuencia, esa desobediencia que ellos tuvieron al Señor, porque el Señor les había dicho que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero ellos quisieron saber, y fue Eva que comió. Esa desobediencia de Eva, de Adán, porque Adán también comió, hubo consecuencias. Entonces podemos decir, ¿cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva? Las consecuencias fueron que ellos perdieron su santidad y perdieron la comunión directa, comunión con el Padre cara a cara. La palabra nos narra en Génesis, en los primeros capítulos, que ellos conversaban. Entonces, una de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva fueron que ellos perdieron la santidad, perdieron la comunión, fueron echados del huerto de Edén, porque ya ellos eran pecadores, y en el huerto de Edén era un lugar santo, ya no podían estar ahí, y lo echaron del huerto de Edén. Ellos murieron espiritualmente, y al transcurrir los años murieron físicamente. Porque el Señor le dice bien claro a Adán, le dice, ¿no? Si comieras del árbol, morirás. Pero cuando ellos comieron del árbol, no murieron, sino murieron espiritualmente. Entonces podemos ver que la desobediencia de Adán causó el pecado, vino el pecado. Toda desobediencia a Dios es obediencia al diablo. ¿Por qué? Porque Eva obedeció al diablo y no obedeció a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, amada iglesia, Eva no obedeció a Dios, Eva obedeció al diablo. Entonces podemos decir que toda desobediencia a Dios es obediencia al diablo. Y cuando tú obedeces al diablo estás en pecado. Una de las consecuencias de la caída del hombre es que ellos perdieron su santidad. Adán y Eva perdió su santidad por la desobediencia. Y nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que ser obedientes para vivir en santidad. Tenemos que ser obedientes. Adán y Eva pierden su santidad por el pecado. Ellos vivían en santidad. Ellos vivían en el lugar santo, en el huerto de Edén. Pero cuando ellos desobedecieron, pecaron. Y ya no podían estar en el lugar santo, ya no podían estar en el huerto de Edén. Y fueron lanzados a la tierra. Ellos perdieron su santidad porque habían desobedecido a Dios.
Y nosotros, para conseguir nuestra santidad, tenemos que ser obedientes a la palabra. Su palabra, la Biblia, su voz grabada en página. Oh, amada iglesia, tú y yo podemos conseguir nuestra santidad viviendo conforme escrito está aquí, su palabra, haciendo su voluntad. Oh, amada iglesia, tenemos que pensar. Adán y Eva eran hombres santos, gratos ante los ojos del Señor, conversaban con el Señor, pero a causa de su desobediencia entró el pecado. El pecado nos separa de Dios. Oh, amada iglesia, el pecado nos hace morir. Porque eso es lo que sucedió con la desobediencia de Adán y Eva. Entró el pecado y entró la muerte. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara, entendible y comprensible. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque, ¿qué es lo que separa el hombre de Dios? El pecado. ¿Qué separó a Adán, Eva de Dios? El pecado. Por la desobediencia. Ya no eran hombres y mujeres santos. Ya eran hombres y mujeres pecadores. Habían desobedecido a Dios. Entonces podemos decir, amada iglesia, el pecado es que nos separa de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. El pecado es el que nos hace morir. Porque el Señor creó al hombre y a la mujer para que viva eternamente con Él. Pero por causa del pecado vino la muerte. Es por eso que no hay hombre ni mujer santos aquí en la tierra. Si no haya aceptado primeramente a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. No hay hombre santo aquí en la tierra viviendo en santidad, sino antes haya sido lavado su pecado con la sangre del Cordero. Hayan aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y solamente viven para Él, haciendo su voluntad, agradándole. Oh, amada iglesia, santo es tu nombre, oh Señor. Gloria a Dios, aleluya. Solo muertos al pecado viviremos en santidad. Porque Adán y Eva no habían pecado y estaban viviendo en santidad. Eran santos, tenían comunión con el Padre. Y nosotros, para vivir en santidad, tenemos que estar muertos al pecado. Como ellos, como lo eran antes de pecar, antes de desobedecer. Solo muertos viviremos. Solo muertos al pecado viviremos en santidad, amada iglesia. Solo muertos al pecado vamos a poder vivir en santidad. Ya no nos engañemos más. Sin santidad nadie verá al Señor. Escrito está en su palabra. Si hay pecado en ti, déjame decirte, amada iglesia, que arriba no vas. Tenemos que estar muertos al pecado. Solo muertos al pecado vamos a poder vivir en santidad. No olvidemos lo que pasó con Adán y Eva. Ellos vivían en santidad.
santidad, eran santos, tenían comunión con Dios, pero perdieron su santidad, perdieron esa comunión por la desobediencia. Habían pecado, habían desobedecido y fueron echados del huerto de Edén. Y nosotros, amada iglesia, nosotros también tenemos que estar muertos al pecado para vivir en santidad. Muertos al pecado, no a medias, no un 90, un 80, no un 99.9, no, amada iglesia, 100% muertos al pecado. No lo digo yo, lo dice su palabra. Si queremos irnos con el Señor, tenemos que estar muertos al pecado. Basta ya de justificar lo que Dios condena. Basta ya de llamar nuestro pecado divinidades. Basta ya de acomodar la palabra a nuestra conveniencia. En vez de acomodar nuestra vida a la palabra. Oh, amada iglesia, Cristo viene y Él viene por un pueblo santo. Por un pueblo santo, amada iglesia. No te confundas, Él no viene por un pueblo mundano, por un pueblo que está abrazando su pecado, que está viviendo en el pecado, que se pasa los días justificando su pecado. No, amada iglesia, basta ya de hipocresía, basta ya de apariencia, basta ya de llevar doble vida. El Rey de la Gloria se acerca. Muchos de nosotros pensamos, amada iglesia, que estamos bien, pero no, amada iglesia. Nos falta leer, nos falta estudiar, nos falta meditar. ¿Por qué el pueblo de Dios no conoce la verdad? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende que su iglesia, sus hijos, son santos y tienen que estar muertos al pecado? ¿Por qué el pueblo, la iglesia de Dios se pasa justificando el pecado? Porque no escudriñan la palabra. Porque no ha habido un arrepentimiento de verdad. No hay conversión. No hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no hay quien nos redarguye. Oh, amada iglesia, despierta. Levántate del sueño que has caído. Se aproxima el arrebatamiento. Cristo viene. Nuestra redención se acerca. Y la iglesia duerme y no quiere despertar. La iglesia piensa que así como estamos, nos vamos a ir cuando suene la trompeta. A la manera que le estamos sirviendo hoy al Señor, pensamos que así nos vamos a ir, calentando bancas, murmurando, hablando, teniendo celo, teniendo ira, rencor. Pensamos que así nos vamos a ir al cielo. No, amada iglesia, allá no entramos. Allá no hay cabida para nosotros, no hay lugar, porque allá solamente entran los santos. Aquellos que han mantenido su vestidura blancos, sin mancha. Allá arriba van los que tienen su corazón puro y limpio. Allá arriba van los que hacen su voluntad, los que viven en santidad. Allá arriba van los que guardan su palabra. Allá arriba van hombres y mujeres espirituales, no carnales. Déjame decirte, amada iglesia, que si aún hay pecado en tu vida, estás practicando las obras de la carne. Y la palabra dice bien claro: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oh, gloria a Dios, aleluya. No lo digo yo, lo dice su palabra, amada iglesia. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si realmente soy hija de Dios, las obras de la carne no tienen, amada iglesia, reflejarse en mi vida.
No puedo practicar las obras de la carne. Lo que tengo que practicar y lo que tiene que reflejarse en mi vida es el fruto del Espíritu Santo. Porque si hay en mí, hay obras de la carne que yo estoy practicando que se refleje en mí, estoy en pecado. Oh, amada iglesia, necesitamos morir para el mundo, morir para los deseos carnales, morir para las pasiones pecaminosas, para los deseos mundanos. Tenemos que morir en la carne para nacer en el Espíritu. Oh, amada iglesia, tenemos que morir. Y nacer con Cristo y para Cristo. Porque Él murió, resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Tu Señor, mi Señor, oh gloria a Dios, aleluya. Si nosotros realmente no hemos arrepentido de corazón, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo. Porque así le hemos querido nosotros, lo hemos aceptado como nuestro único Señor. Pero muchos de nosotros decimos que lo amamos, pero por nuestros hechos lo negamos. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque escrito está aquí: el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a su hermano, me ama. Oh, amada iglesia, nosotros no podemos decir: yo amo a mi Señor, yo adoro a mi Señor, y ahí queda. No, amada iglesia, lo que yo expreso con mi boca lo tengo que demostrar con hechos. La Biblia lo dice bien claro. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Dios, ama a su hermano. Y el que no me amare, sea anatema. Amada iglesia, la palabra es clara, entendible y comprensible. El Evangelio de Cristo hay que vivirlo, hay que practicarlo y hay que predicarlo, amada iglesia. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que vivamos su palabra, que practiquemos su palabra y que prediquemos su palabra. Porque el que cambia y transforma es su palabra. Palabra de lo alto, palabra del Todopoderoso, que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Y aquí dice que nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Oh, amada iglesia, si tus labios, si tu boca dicen que tú amas al Señor y que Jesús es tu Señor y que Jehová de los ejércitos es tu Padre celestial, entonces tú estás muerto al pecado. Porque escrito está: el que me ama, mi palabra guardará. Guardar es obedecer, es sujetarse a la palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi vida es gobernada por la palabra. Si es que realmente amo a mi Señor, mi vida es gobernada por la palabra. Oh, amada iglesia, pero hoy, ¿qué vemos en los altares? Lleno de pecado. Oh, amada iglesia, murmuraciones, celos, críticas, divisiones. Esos no son obras del Espíritu Santo. Esos no son frutos del Espíritu Santo. Esos son obras de la carne. Porque aún está prevaleciendo la carne. No hemos tomado dominio de esta carne.
¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque el pecado aún está presente en nuestras vidas. Y solo el fuego del Espíritu Santo puede, amada iglesia, quemar todo lo malo que hay en nosotros. El antídoto para sacar el pecado de las iglesias, para sacar el pecado de tu vida y de mi vida, es el fuego del Espíritu Santo. Oh, amada iglesia, basta ya de hipocresía, basta ya de decir yo te amo, Señor. Llegó la hora, amada iglesia, llegó el día que tenemos que ser y hacer lo que nuestros labios profesan. Cristo viene y viene por una iglesia santa, sin pecado, sin mancha. No te confundas, amada iglesia. No justifiques lo que Dios condena. Al pecado hay que llamarle pecado. El Rey de la Gloria viene y Él le manda a su iglesia que se santifique. Él le manda a su iglesia que se limpie. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él le manda a su iglesia que se llene del poder de lo alto, que se invista del poder de lo alto. Oh, santo, santo es tu nombre, oh, mi Señor. Oh, amada iglesia, solo muertos al pecado viviremos en santidad. No lo olvides, grábatelo en tu mente y en tu corazón y medítalo. Solo muertos al pecado viviremos en santidad. Y acá en la Biblia hay una lista de pecados que si nosotros practicamos uno de ellos, estamos en desobediencia a Dios y estamos obedeciendo al diablo, porque eso es lo que hizo Eva. Y por causa de esa desobediencia fue el primer pecado, la caída del hombre. Oh, amada iglesia, llegó la hora de confrontar a la misma iglesia con la palabra, porque muchos de nosotros desconocemos, muchos de nosotros no sabemos a qué Dios estamos sirviendo. Solamente pensamos que si ocurre el arrebatamiento, mire, pues porque estoy asistiendo a la iglesia, estoy, estoy diezmando, no estoy ocupando un cargo. Bueno, si que hay arrebatamiento, suena la trompeta, me iré. Y si muero, el Señor me llevará. Yo me pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Tú puedes salir de ese engaño. Sal de esa mentira que has caído. Ninguna parte de la Biblia dice que tú, sirviendo, calentando banca, reuniéndote, congregándote, vas a hallar la salvación de tu alma. No, basta ya de engaño. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere servirme, sígame, porque donde yo estoy, ahí estará mi servidor y mi Padre lo honrará. Oh, gloria a Dios, aleluya, santo es tu nombre, oh mi Señor. Oh, amada iglesia, servir al Señor es morir para este mundo, es morir para el ego, es morir para yo. Tenemos que perder nuestra vida para hallar la vida eterna. Ese es servir al Señor, negarse a sí mismo. Y solo vivimos agradándole al Señor, obedeciendo su palabra, cumpliendo su mandato. Oh, amada iglesia, el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Y el que no me ame, sea anatema. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, si realmente amamos al Señor, entonces sabemos que nosotros, los hijos
Dios, estamos muertos al pecado. Solo muertos al pecado viviremos en santidad. Y el boleto, el pasaje que nos lleva al cielo, al reino de los cielos, a las bodas del Cordero, es viviendo en santidad. En santidad, amada iglesia. Para irnos en el arrebatamiento necesitamos vivir en santidad aquí en la tierra. No allá arriba. Allá arriba solamente están los santos. Y si nosotros decimos que nos vamos arriba, también somos santos. ¿O piensen acaso que cuando recién nos vayamos, ahí recién voy a ser santo? No, amada iglesia. Desde aquí somos hijos de Dios, somos santos y vivimos en santidad. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Nuestra vida tiene que ser gobernada por la palabra. Hay que salir del engaño, amada iglesia. Hay que salir de ese engaño que hemos caído. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. En Romanos 6:7, Romanos capítulo 6, versículo 7, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hay que morir al pecado para ser justificado del pecado. Hay que morir al pecado para ser justificado del pecado, amada iglesia. Escrito está en su palabra, Romanos 6:7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Dios no puede justificarte si aún sigues viviendo en el pecado, practicando el pecado. Oh, amada iglesia, la palabra es clara, entendible y comprensible. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Por cuando todos pecaron. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El pecado es el que nos hace morir. Oh, amada iglesia. El Rey de la Gloria viene y viene por sus santos. Santo es tu nombre, Señor. La palabra nos dice bien claro que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Aleluya. Pero por su amor, por su misericordia, por la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, envió a su Cordero para librarnos de esa condenación. Nuestro Señor Jesucristo cambió nuestro destino en una cruz. Oh, amada iglesia, cambió el destino del mundo, cambió tu destino y cambió mi destino en una cruz. Oh, amada iglesia, santo es tu nombre. Nosotros estábamos condenados a muerte, lanzados a la condenación eterna al lago del fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero grande fue su amor y su misericordia de nuestro Dios, que se compadeció de nosotros, que tuvo amor y misericordia por cada uno de nosotros, envió a su Hijo
al rescate de la humanidad, a tu rescate y a mi rescate, pagando un alto precio, dando su único hijo al rescate de esta humanidad perdida. Oh, amada iglesia. Aleluya. Y así hoy podemos ver en el mundo cuánta gente del mundo cree en un Dios que tolera el pecado. Y la iglesia no se queda atrás. La iglesia se pasa justificando el pecado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero los verdaderos hijos de Dios creemos en el Dios de la Biblia que aborrece el pecado. Porque Él es santo. Y su pueblo, su iglesia tiene que ser santo. Oh, amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso en Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Con la caída de Adán y Eva, nosotros estábamos sentenciados a muerte eterna, al lago del fuego. Pero por su amor y su misericordia de nuestro Señor, Él hoy te dice: arrepentíos y convertíos y hallaréis la salvación de tu alma. Oh, amada iglesia. Aún el libro de la vida está abierto. Aún hay espacio para tu nombre. Es ahora, es hoy, no es mañana. Porque mañana se cerrará el libro. Y todo aquel que no se encuentra inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. ¿Cuántos de nosotros que decimos que conocemos a nuestro Señor y nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida? Oh, amada iglesia. ¿Cuántos de nosotros que nuestros labios profesan que amamos al Señor y nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida? ¿Por qué, amada iglesia? Porque aún estamos practicando el pecado. Y la palabra dice que el Señor no oye al pecador. No oye al pecador. Pero si tú te arrepientes y te conviertes a Él y te apartas del pecado, alcanzarás misericordia. Tienes que arrepentirte, apartarte del pecado y alcanzarás misericordia. Eso no dice la palabra. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, y hallaréis la salvación de tu alma. Estábamos sentenciados con la caída de Adán, con la caída del primer hombre. Pero por su amor y su misericordia vino nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te dice: arrepiéntate y conviértate a mí y hallaréis la salvación de tu alma. Porque aún el libro de la vida está abierto. Aún hay espacio para tu nombre. No esperes el mañana, porque quizás el mañana se haya cerrado. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, despierta. Examínate a la luz de la palabra. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, pues hoy puedes hacerlo. Aún hay espacio para tu nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. No pierdas esa oportunidad, porque cada segundo que estamos aquí, cada segundo que estamos respirando, es la oportunidad que nuestro Señor nos da para alcanzar nuestra salvación. Oh, amada iglesia, escapa por tu vida. Busca al Señor de corazón. Llegó la hora de correr al altar. Llegó la hora de doblar nuestras rodillas. Llegó la hora de ser y hacer lo que nuestros labios profesan.
porque si no el pecado te matará a ti. El pecado te arrojará al infierno, amada iglesia. Solo muertos al pecado viviremos en santidad, y sin santidad no hay cielo. Tenemos que vivir en santidad si queremos irnos con el Señor. Es por eso que el Señor te dice hoy: muere el pecado, porque si no, tu pecado te lanzará al lago del fuego. Oh, amada iglesia, Cristo te ama y no quiere que tú perezcas, sino que alcance la salvación de tu alma. Nosotros somos hechura de su mano, creada en Cristo Jesús para la buena obra, la cual Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Él no nos ha creado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza nos enriqueciéramos y fuéramos llamados hijos de Dios, familia de Dios, descendencia de Dios, linaje de Dios, pueblo de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, solo muertos al pecado viviremos en santidad. Oh, santo es tu nombre, oh Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, oh Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice así: porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán morimos y en Cristo viviremos por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre, oh mi Señor. En el versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oh, amada iglesia, y seremos como Él cuando Él se manifieste, cuando lo veremos, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Oh, amada iglesia, todo aquel que tiene esta esperanza, dice la palabra, se purifica cada día, porque Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, que al sonar la trompeta, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, este cuerpo corruptible se vista de corrupción. Oh, gloria a Dios, aleluya, y seamos tomados en las nubes y trasladados al espacio, al aire, para recibir al Señor de señores, al Rey de reyes, al gran yo soy. Oh, amada iglesia, Cristo está en la puerta. Dicho acontecimiento está a punto de acontecerse, aunque tú no lo creas. Lo que menos espera la iglesia hoy en día es el arrebatamiento, y eso es que está a punto de darse. Despierta, amada iglesia, nuestra redención está en las puertas. Cristo viene ya, y Él viene por sus santos. Él viene por una iglesia preparada, por una iglesia santa, gloriosa, por una iglesia poderosa, por una iglesia que está viviendo en amor. Oh, amada iglesia, tenemos que entender y comprender que somos muertos al pecado. Vamos a poder vivir en santidad. Solo muertos al pecado. Tenemos que entender y comprender que lo que nos separa de Dios es el pecado, nada más es el pecado, no hay otra cosa. Adán y Eva vivían con Él en
huerto en Edén. Tenían comunión con Él. Vivían en santidad. Eran santos, pero desobedecieron. Y esa desobediencia es pecado. Y fueron arrojados del huerto de Edén. Perdieron su santidad, perdieron la comunión. Pero por su amor y su misericordia, nuestro Señor envió a su Cordero. Y esa preciosa sangre nos limpia de pecado. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros volvimos a nacer. La sangre de Cristo limpia nuestro pecado. Oh, amada iglesia. Y nosotros hemos vuelto a nacer. Hemos muerto al pecado. Y tenemos que ir convirtiéndonos a Él día a día, conforme vamos escudriñando, conforme vamos estudiando. Desde el momento que nosotros nos hemos arrepentido, esta palabra preciosa de lo alto gobierna nuestras vidas. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Nuestra vida tiene que ser gobernada por la palabra. Nosotros nacimos por la palabra. Oh, amada iglesia, nadie se salva si no vive conforme a la palabra. El que quiere salvar su vida tiene que vivir conforme a la palabra. Cristo viene, y Él viene por un pueblo santo, por un pueblo que está muerto en pecado, viviendo en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a Pentecostés. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Oh, amada iglesia, Cristo te ama y no quiere que perezcas. Muchos le dan por tardanza. El que ha de venir viene ya y no tardará. Y viene en busca de un pueblo santo, de un pueblo poderoso, glorioso, sin mancha ni arruga. Cristo te ama, amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios. El Señor me dijo, nunca te canses de decirle a mi iglesia, nunca te canses de decirle a este mundo que yo los amo y que los estoy esperando con los brazos abiertos. Dile a la humanidad, dile a mi pueblo que cada segundo que respire es la oportunidad que yo le estoy dando para que se arrepientan y hagan su salvación. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, y hallaréis la salvación de su alma. No despreciemos el llamado de nuestro Señor. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Estamos viviendo días finales. Estamos en la recta final. Estamos viviendo, amada iglesia, los últimos días de la dispensación de esta gracia. Y la palabra dice bien claro que estaríamos en principio de dolores. Y ahí estamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos y levantamos nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Pero nosotros estamos al revés. Erguíos significa levantarse. Y nosotros estamos bien dormidos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amada iglesia, si nosotros no despertamos aquí, si nosotros no nos levantamos del sueño que hemos caído, déjame decirte, amada iglesia, que vamos a despertar en el infierno. Y ahí, aunque nos levantemos, nadie nos saca. Es aquí que tenemos que despertar, es aquí que tenemos que levantarnos. El Rey de la Gloria se aproxima, Él viene por su santo. Cristo viene ya, amada iglesia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aunque tú no lo creas, el Rey de la Gloria se aproxima. Anuncia a mi pueblo, me dijo mi Señor. Anuncia mi retorno a mi iglesia. Anuncia a la humanidad mi regreso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Anuncia a mi pueblo mi venida. Diles que Cristo viene. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Prepárense, que el Rey de la Gloria
acontezca, cuando la iglesia es quitada sobre la faz de la tierra, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, entonces conocerán la ira del Señor. Aún su amor y su misericordia está extendido sobre la faz de la tierra. Aún hay misericordia para ti y para mí. Aún hallamos el amor del Señor. Pero cuando la iglesia es quitada, toda la ira del Señor sobre cada ser humano, sobre la tierra, sobre el mundo entero, sus 21 juicios más 7, que no está detallado en la palabra, caerán en el ser humano, por cuanto han despreciado el sacrificio de su cordero, han pisoteado la sangre, han pisoteado su palabra. Los destruiré, dice el Señor, los destruiré. 21 juicios caerán, toda mi ira sobre el ser humano, y aún así mi ira no se aplacará, porque de ahí lo lanzaré al lago del fuego. Yo soy eterno. Mientras yo viva, ese lugar existirá. Oh, amada iglesia, aquellas palabras que te acabo de decir son palabras que me dijo nuestro Señor. Hay que conocer al Señor por el lado del amor. No lo conozcamos por la ira. Y eso está a punto de acontecerse. Es ahora, amada iglesia. No dejes para mañana lo que hoy tienes que hacer. Acércate al Señor, arrepiéntate, empieza a vivir la vida que Él agrada, empieza a escudriñar la palabra. No solamente hay que ser lector y oidor, sino hacedor. El Evangelio de Cristo, amada iglesia, es aquel que vive. El cristiano verdadero, el Evangelio de Cristo, es el que vive la palabra. Hay que vivir la palabra. Es aquel que practica la palabra. Hay que practicar la palabra. Es aquel que predica el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Porque escrito está en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo con su propia boca. Como el Padre me envió, así les envío yo. La gloria que me diste le he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Pero ¿qué uno somos ahora? Divisiones aquí y allá. Nos pasamos justificando el pecado. Y todavía decimos, solo Dios juzga. Solo que me puede juzgar es Dios. Yo pregunto, ¿no te da miedo estar delante de Él y ser juzgado? Porque de ahí no tienes escapatoria. Oh, amada iglesia, Cristo te ama y hoy te dice, solo muertos al pecado vivirán en santidad. Si muchos de nosotros no conocemos los primeros capítulos de la Biblia, pues empecemos a leerlo. Y vamos a ver ahí cómo Eva, Adán perdieron su santidad. Oh, amada iglesia, la desobediencia. Por la desobediencia del hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, y el pecado también. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida. En Adán todos morimos, en Cristo todos seremos vivificados. Pero solo aquellos que aceptan a Cristo como su único Señor, solo aquellos que viven para Él. Porque la palabra dice bien claro, pues el que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está santo.
Sé santo porque yo soy santo. Oh, amada iglesia, nuestro Señor nunca la tuvo desigual. Él es santo y su iglesia tiene que ser santo. Él es santo y tú y yo tenemos que ser santos si que queremos irnos con nuestro Señor. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Estamos bien abrazados con el mundo. Andamos adulterando con el mundo, en amorío con el mundo. Y así vamos y entramos a su casa de oración. Y volvimos a salir y seguimos igual, practicando el pecado. Y nos llamamos que somos hijos de Dios. Somos la vergüenza del Evangelio, amada iglesia. Tenemos que volver a Pentecostés. Tenemos que volver a Pentecostés. ¿Por qué el pecado hoy día reina en los altares? ¿Por qué el pecado reina en tu vida y en mi vida? ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque el hombre y la mujer hoy día han usurpado el lugar del Espíritu Santo. Hoy en día el hombre y la mujer han puesto en disciplina al Espíritu Santo. Se han olvidado que el Espíritu Santo es el encargado de preparar a la iglesia, de preparar a la novia. Hoy en día el hombre quiere dirigir la iglesia en su manera de pensar, su manera de ser, como él piensa, como él quiere. Pero no pide la dirección de lo alto. No hay guianza del Espíritu Santo. Hoy se realizan servicios, hoy se realizan cultos. Y así como entramos, así salimos. No hay cambio, no hay transformación. Porque la iglesia de Cristo está muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. No hay el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ministrando a la iglesia. El Espíritu Santo no está en tu corazón ni en mi corazón. No está en tu vida ni en mi vida. Por eso la iglesia de Cristo está muerta. Por eso la iglesia de Cristo está carnal. Por eso que la iglesia de Cristo está en pecado. Oh, amada iglesia, falta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El antídoto. Amada iglesia, mi alma te alaba, Señor. Tenemos que nosotros, amada iglesia, estar muertos al pecado. El antídoto para sacar el pecado de la iglesia, de tu vida y de mi vida, es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo, amada iglesia. Ese fuego que cayó en Pentecostés tiene que caer hoy en la iglesia de hoy. Ese fuego que cayó en Pentecostés tiene que descender hoy en la iglesia, en tu vida y en mi vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos embriagarnos con el vino del cielo. Necesitamos, amada iglesia, sumergirnos en el vino del cielo. Si no, no vamos a poder. Ese fuego del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés tiene que descender ya en nuestras vidas, en los altares, en la iglesia. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales, muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Tu amada iglesia, el mismo Dios que servía a los apóstoles, el mismo Dios que servía a la iglesia primitiva, es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Y Él no cambia. Yo soy Jehová y no cambio, dice su palabra. Yo soy de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, amada iglesia, aunque el mundo se modernice. Él no cambia. Él es santo y vive en santidad. Él vive en santidad. Él nos sacó de la inmundicia para nuestra santificación y su voluntad en nuestra santificación. Nos
Nosotros tenemos que estar muertos al pecado para vivir en santidad. El Rey de la Gloria se aproxima y viene por sus santos. Oh, gloria a Dios, aleluya. En Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién fue crucificado? ¿Quién fue crucificado con él? ¿Quién fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro viejo hombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y para qué fue crucificado nuestro viejo hombre? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y para qué el cuerpo del pecado fue destruido? ¿Y para qué el cuerpo del pecado fue destruido? Para que tú y yo no sirvamos más al pecado. Eso dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 6. La iglesia de Cristo tiene que estar muerto el pecado. Porque Él ya lo tomó, ya lo llevó, ya lo crucificó. El cuerpo del pecado fue destruido para que nosotros no sirvamos más al pecado. Incrusta en tu mente y en tu corazón, amada iglesia, lo que nos separa de Dios es el pecado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6, versículo 23 dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Oh, amada iglesia. La palabra es clara, entendible y comprensible. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y para qué fue crucificado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y para qué el cuerpo del pecado sea destruido? Para que nosotros no sirvamos más al pecado. Oh, amada iglesia. El primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué los llevó? Para que nosotros estemos muertos al pecado. Oh, amada iglesia. ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué lo llevó? Para que tú y yo estemos muertos al pecado. Muertos al pecado, amada iglesia. Muertos al pecado. La palabra dice bien claro: pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En Él no hubo pecado, y nosotros tampoco no puede haber pecado. Porque su sangre nos limpia de pecado. Ahora somos nueva criatura. Los que son de Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice su palabra. El que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Aleluya, gloria a Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El cuerpo del pecado ha sido destruido para que nosotros no sirvamos más al pecado. Aleluya, gloria a Dios. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Y la palabra dice bien claro que nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Muertos al pecado, amada iglesia. Cristo viene, y Él viene por un pueblo santo, sin mancha, por un pueblo poderoso. Aleluya, gloria a Dios,
por un pueblo lleno de su presencia, lleno de su poder, lleno de su unción. Oh, gloria a Dios, aleluya. Donde el fruto del Espíritu Santo se manifieste, donde los dones se manifiesten. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Cristo viene, amada iglesia, Cristo viene. Prepárense que el Rey de la Gloria viene por ti y por mí. Que aquel día no nos sorprenda. Que nos encuentre preparados, firmes, perfectos y completos para poder partir con Él. Déjame decirte, amada iglesia, que si todavía hay rencor en tu corazón, si todavía hay odio, no te vas con Él. Hay que sacar. Porque la palabra dice bien claro: bienaventurados los limpios de corazón, porque solo ellos verán a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no somos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la obediencia de la palabra, que purifica nuestras almas mediante el Espíritu, para tener un corazón puro, limpio, lleno de amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros. Así dice su palabra. Nosotros tenemos que crecer en el amor, crecer en la verdad, crecer en la fe. Tenemos que andar en amor. Oh, amada iglesia, Cristo te ama y te está llamando de que te santifiques. Él te está llamando que te llenes de tu poder, porque algo grande se viene sobre la tierra. Y tenemos que estar llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos de su unción para poder soportar. Aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre, oh mi Señor. Aleluya. ¿Y para qué nosotros vamos a estar muertos a los pecados? Para vivir en justicia. Aleluya. Porque en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, nosotros tenemos que estar muertos a pecado. En Romanos, capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre, oh mi Señor. Oh, amada iglesia. Adán y Eva perdieron su santidad por desobediencia, y nosotros alcanzaremos nuestra santidad por obediencia a la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Evangelio de Cristo se vive, se practica y se predica. Oh, santo es tu nombre, mi Señor. Oh, amada iglesia, Adán y Eva perdieron su santidad por desobedientes, y nosotros alcanzaremos nuestra santidad por obediencia a la palabra. Oh, santo es tu nombre, oh Señor. Aleluya, gloria a Dios. Oh, amada iglesia. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5, la palabra nos dice: y sabéis que Él apareció para llevar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Oh, amada iglesia. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino, llevó nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso nosotros no podemos pecar, porque en Él no hay pecado. Amada iglesia, nosotros no podemos vivir en el pecado, no podemos practicar el pecado, porque en Él no hay pecado. La palabra dice bien claro que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y si nosotros decimos que permanecemos en Él, no debe de haber pecado en nosotros. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la
cabeza de la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que no hay pecado en Él. Que no hay pecado en Él. Él apareció para llevar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso que no puede haber pecado en la iglesia. Porque no hay pecado en Él. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amada iglesia. No puede haber pecado en nosotros. No podemos practicar el pecado. No podemos vivir en el pecado. Tenemos que estar muertos al pecado. Porque no hay pecado en Él. Si realmente yo estoy en el cuerpo de Cristo, estoy muerto al pecado. Porque no puedo estar en pecado. Cristo es santo. Oh, amada iglesia, si estoy en su cuerpo, Él me vomitará. Porque así dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia no puede pecar. Porque no hay pecado en Él. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oh, amada iglesia, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice que no hay pecado en Él, que Él es santo. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Aleluya, gloria a Dios. Cristo te ama, amada iglesia. Tenemos que soltar el pecado. Tenemos que morir para este mundo. La palabra dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, que enseñándonos a renunciar toda impiedad, todo deseo mundano, todos deseos carnales, todas pasiones pecaminosas. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando a nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para crear para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Cristo viene. El que ha de venir viene ya y no tardará. Él viene por sus santos. Preparémonos, amada iglesia. Hay que estar firme, perfecto y completo. Que nuestra lámpara esté llena de aceite. Que nuestra lámpara esté encendida. Que nuestros vestidos sean blancos. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, estad preparados. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No te afanes con las cosas mundanas, con las cosas terrenales. Porque todo lo que está aquí va a perecer. Lo único eterno que hay en ti y en mí es nuestras almas. Y nosotros decidimos con quién queremos pasar la eternidad. Hay que ser tesoros, sí, pero en el cielo. Nosotros no somos de aquí. Aunque estamos aquí, no vivimos conforme a los que viven aquí, sino vivimos conforme a los que viven allá. Allá son santos, allá son puros, allá son limpios. Oh, amada iglesia, la Biblia es el manual de vida de todo cristiano. La Biblia es el manual de vida de todo cristiano, la guía que nos llevará al cielo. Tenemos que vivir conforme a la palabra, guardando su palabra. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Preparémonos, que el Rey de la Gloria viene. Aleluya, gloria a Dios. Todos los hijos de Dios no pueden pecar.
¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Dios no pueden pecar? Porque es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden pecar? Porque es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en su hijo. Simiente que es familia, hijo, descendencia, linaje. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué yo no puedo pecar? ¿Por qué una hija de Dios no puede pecar? Porque soy nacida de Dios. Porque la simiente de Dios está en mí. Pero si yo peco, es que no he nacido. Si yo peco, porque la simiente de Dios no está en mí. No lo digo yo, lo dice su palabra. A la luz de la palabra de la iglesia. Primero de Juan capítulo 3, versículo 9. Primero de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Escrito está aquí, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. No puedes pecar, amada iglesia. No puedes pecar, porque eres nacido de Dios y la simiente de Dios está en ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Nosotros somos pueblo de Dios, linaje de Dios. No podemos pecar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Oh, amada iglesia, llegó la hora de conocer la verdad, de decir la verdad, de predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que decir la verdad, aunque sé que muchos se van a enojar, pero también muchos se van a convertir, van a salir de ese error que estaban. La palabra dice bien claro, si agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristo te ama, amada iglesia. Solo muerto el pecado viviremos en santidad. Echa el pecado de tu vida. Arroja el pecado de tu vida. Porque si no, el pecado te arrojará al lago del fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden pecar? Porque permanecemos en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Dice su palabra. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden pecar? Porque es nacido de Dios y la simiente de Dios está en Él. Porque permanece en Él. Primero de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es por eso que no podemos pecar, amada iglesia. Es por eso que no podemos pecar, porque si pecamos no lo hemos visto, no lo hemos conocido. Pero ¿qué decimos nosotros? Abogados tenemos. Pero nos olvidamos lo que dice en Hebreo, capítulo 10. Advertencia para los quienes pecan. Está en Hebreos capítulo 10, amada iglesia. No acomodemos la palabra a nuestro favor. Nos conviene acomodar nuestra vida a la palabra. Pecado es pecado ante los ojos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Todo aquel que permanece
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Y si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como el anduvo. Si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como el anduvo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y Él es santo, 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 santo. En Él no hubo pecado alguno. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso que la muerte no pudo detenerlo. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. En Él no hubo pecado alguno. Él se hizo pecador con nosotros. Oh, amada iglesia. La palabra es clara, entendible y comprensible. El mensaje de los últimos días, de los últimos tiempos. Porque estamos viviendo tiempos finales, amada iglesia. El tiempo establecido para esta humanidad ha llegado a su fin. El tiempo establecido para este mundo ha llegado a su final. Y el mensaje debe de ser: sin santidad no hay cielo. Solo muerto el pecado alcanzaremos nuestra santidad. Si no tenemos amor, no lo hemos visto ni lo hemos conocido. El mensaje de los últimos tiempos debe ser santidad, debe ser amor. Porque son tres virtudes que tienen que reflejarse sí o sí en nuestras vidas como hijos de Dios. Amor, santidad y poder. Tu amada iglesia, no te confundas, no te engañes a ti mismo. El Rey de la Gloria viene, amada iglesia. El Rey de la Gloria viene y Él viene por sus santos. Necesitamos estar muertos al pecado. Necesitamos que las dos virtudes, las tres virtudes grandes de nuestro Señor Jesucristo se reflejen en nuestras vidas. Su amor. Un amor puro y limpio, porque los que son de arriba están llenos de amor de arriba. Los que son de arriba están llenos de su poder. Los que son de arriba viven en santidad. Los que son de arriba son hombres y mujeres espirituales. Oh, amada iglesia, los que son de arriba viven en santidad. Viven haciendo su voluntad. Viven conforme a la palabra, predicando, practicando la palabra y predicando su palabra. Necesitamos, amada iglesia, predicar la palabra, anunciar los cuatro extremos que Cristo viene. El Rey de la Gloria se aproxima y aún hay tiempo. Aún la trompeta no ha sonado. Si estamos oyendo este mensaje, es que tenemos la oportunidad de alcanzar nuestra salvación. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y la palabra dice bien claro: el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, será echado en el lago de fuego. Los evangelios de Juan, capítulo 15, versículo 6. Oh, amada iglesia, soltemos al mundo, porque no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Hay que morir para el mundo y nacer para Cristo. Y para Cristo. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Tu vida y mi vida no son nuestras. Es de Él. Él nos dio vida a través de la cruz. Se levantó de los muertos, probando que su obra era perfecta. Amada iglesia, para estar muertos al pecado y para vivir en santidad, necesitamos poder.
Necesitamos poder. No olvidemos que los apóstoles no podían iniciar su ministerio sin antes ser investidos con el poder del alto. Nuestro Señor Jesucristo les dijo bien claro que esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del alto, la promesa del Padre. Y así aconteció. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, empezaron su ministerio. Y nosotros necesitamos, es el modelo, la iglesia Pentecostés es el modelo de la iglesia de hoy. El éxito de la iglesia Pentecostés fue la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que está en sus vidas. Hoy, ¿por qué estamos así? Porque no hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy estamos muriendo, hoy estamos muertos espiritualmente, porque no hay presencia del Espíritu Santo. No hay vida en nosotros. Oh, amada iglesia, nadie puede vivir en santidad, nadie puede estar muerto al pecado sin tener el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, para poder subyugar esta carne, para doblegar esta carne, para dar la espalda a este mundo y poder estar de pies ante cualquier acechanza del enemigo. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. El Espíritu está en su palabra, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu vencerás, dijo el Señor. Oh, amada iglesia. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Mas él respondiendo y dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Su palabra dice bien claro, esparciré sobre vosotros agua limpia y limpiaré toda inmundicia de vosotros. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne y pondré mi espíritu dentro de él para que guarden y anden por mis caminos y guarden mis mandamientos. Oh, amada iglesia, solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder vivir en santidad y estar muertos al pecado. Necesitamos, amada iglesia, embriagarnos con el vino del cielo, sumergirnos en el poder del Espíritu Santo. Cristo te ama, amada iglesia, y nuestro Señor te dice hoy, dale la espalda a este mundo, suelta tu pecado, niégate a ti mismo, sube al monte, que Él te está esperando con los brazos abiertos para vestirte de su poder, para llenarte de tu poder. Amada iglesia, necesitas el poder del Espíritu Santo, porque todos los hijos de Dios tienen que tener el motivo del Espíritu Santo, tienen que tener el poder del Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sin el poder del Espíritu Santo solamente seremos hombres y mujeres carnales, mundanos, disfrazados de cristianos, metidos a las iglesias, que al sonar la trompeta se quedarán con la Biblia bajo el brazo. Eso es lo que somos, amada iglesia, sin el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Si has apagado o contestado el Espíritu Santo, avívalo, aún hay tiempo. Cristo viene por ti y por mí. Y el antídoto para matar nuestro pecado es el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas. Que el pecado no te destruye. Suelta el pecado. Si no, el pecado te arrojará al infierno. Cristo te ama, amada iglesia. Solo muertos en pecado viviremos en santidad. Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. Preparémonos. El Rey de la Gloria te espera. Ese es el mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, oh mi Dios. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Les invito a poner de pie.